50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes a través de nuestra audiencia en Liberal Metropolitano y Cúspide, grupo editorial que en alianza con la 1530, 1590 en la República Mexicana hacen posible que la voz de los ministros electos y sobre todo quienes sumaron más de 3 millones, bueno, eso lo digo en lo general, pero cualquier ministro electo que fue electo por nosotros, los mexicanos, de manera directa en las urnas, lo cual les legitima, está hoy aquí en el estudio para responder a sus temas, sus planteamientos, que ya tengo varios de ellos aquí, y agradezco enormemente al ministro electo, el maestro Irving Espinosa Betanzo, nos acompaña en esta que es su casa. Señor ministro electo, gracias por la oportunidad de disertar diversas ideas hoy para una audiencia que lo ve a nivel nacional a través de Liberal Metropolitano Cúspide en alianza con la 1530. Señor ministro electo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Federico. Muchas gracias por recibirme aquí en su programa y sobre todo pues con la gran trayectoria que usted tiene. Más bien el honrado soy yo de conocerlo. Nada más lo veo en la televisión, entonces ahora conocerlo pues es un verdadero gusto, un placer, sobre todo porque sabemos que es una persona que ejerce el periodismo con congruencia y la verdad es que es un privilegio para mí estar aquí Muchas gracias, señor ministro, y gracias a mi jefa, a Marta, que hace posible esta transmisión y este enlace. Ministro, rápidamente lo que interesa a la audiencia es que en este año se cumplieron el pasado mes de marzo 200 años de la aparición, operación y para qué nos sirve a los mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, sin lugar a dudas, a 200 años del inicio de el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia ha habido muchos cambios. Sin lugar a dudas, el último más reciente que tiene que ver con la elección de las y los ministros, bueno, no solamente de las y los ministros, sino de las personas juzgadoras a nivel tanto federal como local. Hay que recordar que en las pasadas elecciones de junio no solamente se eligieron personas juzgadoras a nivel federal, sino también en algunas entidades federativas del país, y sin lugar a dudas este es un cambio trascendental, no solamente en la vida jurídica del país, sino en la vida democrática de nuestra nación. Tener la posibilidad de ampliar el ejercicio democrático, de elegir a quienes están en uno de los poderes de la Unión. Sabíamos que tradicionalmente pues ya teníamos la posibilidad de elegir a las personas integrantes del poder legislativo y del poder ejecutivo, pues la pregunta era si el poder judicial también forma parte del Estado mexicano, ¿por qué los poderes judiciales no eran electos a través del mismo mecanismo, ¿no? Y esa creo que fue ha sido el último reducto de esta transición democrática que nos ha costado mucho trabajo, ha costado la vida incluso, ¿no?, de las personas a lo largo de nuestra historia, y que bueno, pues las personas que lucharon por todo este proceso, pues algunas no vieron cristalizado esta posibilidad, pero bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir este momento histórico e inédito, lo hacemos con mucha responsabilidad y bueno, pues vamos a estar a la altura de las expectativas de la gente. Ministro, allá el 16 de marzo de 1825, el primer ministro presidente de la Corte fue muy claro al expresarse, me refiero al ministro Miguel Domínguez. Imagínense, en 1825, el 26 de marzo de 1825, él se manifestó por una corte abierta a los ciudadanos. Ahora recuerdo que en los mensajes de su pasada campaña
de tierra, además, acercándose a nosotros, los eventuales electores. Decía usted que se comprometía incluso de ganar la voluntad popular expresada en las urnas a que la Suprema Corte se abra. Y usted también nos dijo en la campaña que velaría por un curso de capacitación para que el personal que actualmente elabora en la Suprema Corte sea más humano. Señor ministro, ¿esto es viable? ¿Esto puede ser posible de aquí al mes de septiembre? Yo considero que es no solo viable, es indispensable. Yo hacía durante la campaña el símil de cuando uno va a un hospital o a una clínica. Normalmente, pues no vamos a un hospital por gusto, salvo los médicos que trabajan ahí, el personal de enfermería y el personal administrativo, aunque luego a veces parece que van a disgusto, ¿no? Porque tratan muy mal a la gente y obviamente, pues cuando vamos a este tipo de lugares, pues queremos que nos reciban con empatía. Sabemos que en el caso de la salud hay enfermedades que no tienen, pues, cura, y sin embargo lo que tratamos, lo que queremos es una atención humana. Eso mismo pasa en el caso de la justicia. Salvo las personas que trabajamos en los órganos jurisdiccionales, que vamos con gusto porque estamos convencidos de que es una forma de servir a la ciudadanía, pues desafortunadamente hay en muchas ocasiones la gente se queja del maltrato que recibe por parte de los funcionarios jurisdiccionales, y no solamente me refiero a los jueces o a los magistrados o ministros, porque a veces ni siquiera los reciben, ¿no? Sino el personal administrativo, el personal de apoyo. Yo, mi consideración es que se requiere un curso de capacitación, primero para saber atender a la gente. Primero, hay veces que, al igual que en el caso de la salud, pues hay temas que son, pues, salen de las manos de los propios pacientes. En este caso, salen de la mano de las partes, ¿no? Pero por lo menos que atiendan con diligencia, que los atiendan de manera humanitaria, y eso sí puede ser posible por parte de los órganos jurisdiccionales. En mi caso particular, efectivamente, yo hice un compromiso frente a la ciudadanía y estoy obligado a cumplirlo, a que por lo menos en la ponencia que yo tenga a mi cargo, la gente que atienda al personal los trate con respeto, con humanismo, con empatía. Eso no necesariamente querrá decir que la resolución tenga que salir a su favor, pero sí por lo menos que sea de manera humana y cálida, y sobre todo también principalmente a las partes que llegan a contender, que históricamente pertenecen a grupos que han sido excluidos, ¿no? Mujeres, adultos mayores, los pueblos indígenas. Eso es indispensable porque además hay que entender que pues ellos van por una problemática, pero también hay otra parte bien importante que tiene que ver abrir la casa de la justicia al pueblo. Es paradójico que hoy en día la casa de la justicia esté cerrada. O sea, las principales puertas de la justicia, que es lo que simboliza el edificio de la Suprema Corte, hoy están clausuradas. Ministro, le quiero comentar que usted en la campaña fue reiterativo en temas de transparencia y combate a la corrupción. Le voy a citar un caso de corrupción a partir del manejo de los fideicomisos. Imagínense, 11,000 millones de pesos que afortunadamente la titular del Poder Ejecutivo Federal logró a través de la cuenta de Nafinsa que regrese a la tesorería este fondo y no al extinto Consejo de la Judicatura, que va a ser un tribunal. Frente a esa realidad de la Suprema Corte y sus integrantes salientes, algunos de ellos, ¿cómo marcó el sentido de su campaña anticorrupción? Bueno, hay que recordarle a la gente, y bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de seguirme en mi campaña, tanto en los eventos que hice frente a la gente, frente a la ciudadanía, como la difusión que hice en redes sociales, uno de los temas indispensables que
considero que hay que combatir es la corrupción, que además la corrupción es el gran origen de esta reforma al Poder Judicial, la corrupción que se ve reflejada en la impunidad, en el nepotismo, en el tráfico de influencias, en el conflicto de interés, y precisamente la manera de combatir todo este tipo de circunstancias que propician y que abonan a los hechos de corrupción es a través de la transparencia. Yo te puedo comentar, Federico, que en una única reunión que hemos tenido entre los integrantes de la próxima corte, algo que me interesa mucho es la transparencia en la asignación de los asuntos. Porque, pues, por ejemplo, si uno hace una revisión, le voy a poner un ejemplo de los asuntos que llegaban a la corte, en los cuales se impugnaba la reforma al Poder Judicial, casualmente llegaban a 2, 3 ministros. Casualmente, los mismos ministros que estaban en contra de la reforma. Déjeme interrumpirlo porque audiencia es importante que conozcan este capítulo al que hace alusión el ministro. Cuando él era titular de expropiaciones del gobierno de la Ciudad de México, llegó el caso de la expropiación del Encino, y a partir de esos hechos registrados que condenamos muchos millones de mexicanos que virtualmente inhabilitaron al jefe de la Ciudad de México, el ministro que se encuentra aquí con nosotros hoy, el ministro electo Irving Espinosa Betanzo, pues se acercó mucho fungiendo como funcionario del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Él conoce el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México desde el gobierno central hasta una alcaldía como en Ixtapalapa, como director de servicios legales. Él podía ir a lo que antes se denominaba el hoyo, para que ustedes conozcan que es un ministro de tierra. Entonces, lo interrumpí por eso. Cuando usted era titular de expropiaciones en la Ciudad de México, ¿cómo vio ese hecho de elevada corrupción que condenó al jefe de la Ciudad de México incluso a inhabilitarlo o llevarlo a prisión, porque la orden estaba en su contra? En ese momento, para usted, director de expropiaciones de la Ciudad de México, como funcionario del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, ¿cómo vio ese evento? Bueno, que fue el origen, de mi opinión, de la reforma al Poder Judicial. Pues puede ser, puede ser. Ese es un ejemplo paradigmático, es un excelente ejemplo de actos de corrupción, de conflicto de interés y de tráfico de influencias. Porque, fíjese, Federico, en algunos eventos me salió una rima que no la tenía prevista, pero me salió de manera natural, y yo decía que uno de los grandes problemas, y que fue lo que pasó en este asunto del Encino, del caso del Encino, por el cual desaforaron al entonces jefe de gobierno, después presidente, ahora nuestro expresidente, tuvo que ver con un asunto que se resolvió y se decidió no en los tribunales, sino en una reunión de amigos, ¿no? Donde hubo un concierto de voluntades que tenía por objeto impedir que el entonces jefe de gobierno participara en la elección presidencial. Obviamente, y la única manera que había era pues suspendiéndole sus derechos político-electorales a través de un proceso de carácter penal, ¿no? Donde se determinó que había supuestamente violado una suspensión a un amparo. El objetivo que era que no se realizara ninguna obra dentro de ese predio El Encino. Sin embargo, era necesario abrir una calle para poder comunicar el hospital con la gente. Y yo decía, el gran problema es de que esa decisión se tomó fuera de la Suprema Corte, fuera de la interlocución natural que debiera de existir entre poderes, y no se resolvió en una reunión de familiares, ¿no? Entonces yo decía, los asuntos no se resuelven en los tribunales, sino en las reuniones familiares. En este caso, pues, lo confesó el propio expresidente Fox, ¿no? Dijo, y además con la participación del expresidente, o bueno, de ese momento del presidente de la Suprema Corte. Algo, yo creo que es normal que los
titulares de los poderes de la Unión, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, se reúnan. Es normal, forman parte del Estado mexicano, siempre y cuando se haga de manera institucional. Aquí el problema fue que se realizó en lo oscurito y al principio lo negaron, ¿no? Todos recordaremos que primero dijeron que no es cierto, ya cuando varias personas empezaron a decir, pues es que nosotros damos fe de que existió y además de lo que se dijo, y ahí fue donde se tomó la decisión de instruir por parte del ministro presidente de la Corte al entonces juez de distrito que se determinara una violación a una suspensión de un amparo y lo que desencadenó lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Hasta la orden de aprehensión por parte del extinto subprocurador de la PGR. Vamos a ir a un corte y le dejo una pregunta de vuelta de este corte, ministro electo. Para usted, ¿qué significa paradójicamente en el marco de la aplicación de la justicia en la Corte que un exministro de la Corte, que fue procurador general de la República, que fue director del CISEN, que además los investigaba a todos sus compañeros y sacaba sus expedientes, fuera despedido, no sancionado por el extinto órgano responsable de ello y finalmente su cargo fuera a decisión de una propuesta? Pero imagínense, al interior de la Suprema Corte pasada, que ya se va, un ministro de la Corte fue acusado de lavado de dinero. Vamos a un corte y regresamos con más información, agradeciendo aquí la presencia en su casa del ministro electo, el maestro Irving Espinosa Betanzo. No se vaya, esto es el 1530, Liberal Metropolitano, Cúspide. Una pausa y regresamos. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Está buenísima. 1530 AM. Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, agua, espacio aéreo, tráfico ilícito de armas y drogas, o actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En Informe 24 nos encadenamos a todo el país con Alberto Peláez. Y espero que a partir de ahora, todos los días, sintonicen con Informe 24. Soy Alberto Peláez. De lunes a viernes en punto de las 13 horas, por esta emisora. Informe 24, todo el día en la noticia. Perfecto, ya le aprobaron el crédito para su casa. Ahora, ¿me permite su INE? Claro, joven. Me da mucha pena, pero la fecha de nacimiento de su INE no coincide con la registrada. Híjole, ya vi. Si detectas un error en tu credencial de elector, corrígelo. Solo necesitas visitar tu módulo de atención del INE y llevar tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Localiza tu módulo más cercano en ubicatumodulo.ine.mx. INE. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, Informe 24 con Jania Nubel. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. El primer paso hacia la libertad es aceptar que estás atrapada. La recuperación es un camino. Busca ayuda. No estás sola. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias.
Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice Así lo dice el amor. Platicando esta tarde a través del Liberal Metropolitano Cúspide, en alianza con el 15, 30 y 90 en toda la República Mexicana, donde lo observan, evalúan esta misma tarde, ministro Irving Espinosa Betanzo, nuestra audiencia, que nos manda y nos ha hecho saber información importante. Entre ella resalta los hechos registrados en la Suprema Corte el 4 de octubre del 2019. Le cito textualmente: la renuncia de Medina Mora, un terremoto judicial. Y si la audiencia lo recuerda, Medina Mora fue Procurador General de la República, director del CISEN, embajador en el Reino Unido y promovido por el expresidente Peña para ocupar el cargo de ministro de la Corte. Pero, ministro electo, ¿es posible cohabitar con gente de claroscuros acusada por lavado de dinero y enviar sus cuentas a las Islas Caimán y siendo a la vez juzgador? Bueno, no, evidentemente, digo, en los hechos, pues así lo hicieron, ¿no? Lo hizo él con esos antecedentes. Yo sí considero que el hecho de llegar a integrar la Suprema Corte de Justicia requiere que las personas tengamos una actitud ejemplar. No quiero decir que seamos perfectos. Todas las personas, nosotros como seres humanos, somos imperfectos. Sin embargo, dado el alto cargo y la alta responsabilidad que implica juzgar a otras personas y además el tipo de decisiones que se toman en la Corte, que llegan a incidir no solamente en el patrimonio de las personas, sino incluso en la vida misma de las personas, requiere una actitud ejemplar por parte de las personas que lleguen a integrar la Corte, los tribunales colegiados, los juzgados, la magistratura, pero en el caso particular la Corte, porque es el máximo tribunal. Todos sabemos que hay alguna frase, ¿no?, que se repite mucho, es la última palabra jurídica que se toma en el país y que además las decisiones llegan a trascender en la vida de la gente. Yo durante la campaña, y es algo que yo recuerdo desde que estaba estudiando en la universidad, es algo que fue cuestionado duramente, fue el tema de el cobro de intereses sobre intereses, ¿no? Famoso anatocismo, que cuando a nosotros, exactamente, en el auge del neoliberalismo, ese tipo de decisiones que pues resultan en ocasiones poco comprensibles, porque pues a todos los que estudiamos derecho romano, el derecho romano antiguo, nos decían que los romanos ya lo tenían prohibido, el cobro de intereses sobre intereses, y en 1997 la Corte determina darle otro nombre, pero que para efectos prácticos es exactamente lo mismo, la capitalización, cobro de la capitalización de intereses sobre intereses, porque en realidad es el anatocismo, y entonces uno dice, ¿qué pasa? Y ese tipo de decisiones afectaron la vida de las personas, de todo el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, hay que tener mucha responsabilidad, hay que conducirse de manera ética, sin lugar a dudas. Cuando la pregunta es, ¿pueden cohabitar? Pues bueno, ahí cohabitaron, pero no, evidentemente no era ni lo ideal, ni mucho menos lo deseable. Oiga, y este caso se extendió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el magistrado presidente, señor ministro, en funciones, fue destituido porque se ubicaron propiedades de él en Florida, en el extranjero, que nunca justificó. Sí, ahí hay que también tener un ejercicio muy responsable, porque yo se lo digo a
lo dije en campaña, pero no solamente lo digo en campaña, he tenido la oportunidad de ser maestro a nivel licenciatura, tanto en las universidades para el bienestar Benito Juárez, como en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en el Instituto Rosario Castellanos, universidades de reciente creación, universidades de carácter público que tienen por objeto satisfacer la gran demanda y la gran necesidad que tienen los jóvenes de la educación superior, y que pues durante muchos años pues fue abandonada, dado que pues también la educación fue vista como una mercancía, y pues mientras no generara ganancias económicas, pues no se hacía nada. Y yo les decía a mis alumnos, bueno, es posible que en el ejercicio de la profesión alguien gane dinero. El problema es cómo ganan el dinero. Pero además, ya les decía en el caso particular, nadie se vuelve rico trabajando en el servicio público. O sea, si quieren lujos, ser ostentosos, el servicio público. Que se vayan a la IP. Que se vayan a la iniciativa privada y ahí podrán ganar lo que ellos quieran. Y ahí pues ya sabrán, pero pues todos sabemos, digo, en estos temas de transparencia, regresando a una de las preguntas, pues saben cuánto gana un servidor público y si su modo de vida coincide con sus ingresos públicos. Ya cuando se empieza a advertir que el modo de vida no coincide con con los ingresos que recibe una persona como servidor público y esa es su única actividad, pues ahí hay algo que no suena bien. Por ello, en la reforma al Poder Judicial de Zedillo no nos quedó claro que el ministro presidente de la Corte al mismo tiempo era el presidente del Consejo de la Judicatura, era juez y parte. Entonces, ¿cómo él iba a juzgar a sus compañeros, a los juzgadores? Sí, claro, generó un círculo, en lugar de un círculo virtuoso, un círculo vicioso, ¿no? Que generó complicidades. Hoy yo te protejo para que después tú me protejas, y se generaron esa red de complicidades que, bueno, pues se mantuvo durante muchos años y que pues es otra de las grandes causas por las que se da esta reforma al Poder Judicial y que, bueno, pues genera la extinción del Consejo de la Judicatura. En el argot de las y los abogados es de sobra conocido que al Consejo de la Judicatura, digo, con respeto a sus integrantes, pero como ente, pues se le conocía como el Consejo de la Caricatura. Ahora, déjeme preguntarle un tema que nos envió María Elena López del estado de Chiapas. Es duro el planteamiento, y nos recuerda que el abogado Ignacio Orihuela, penalista, usted lo recordará, y constitucionalista. Fue mi maestro. ¿Fue su maestro? Entonces va a responder con mayor ahínco, señor ministro. Pues María Elena López, chiapaneca, le pregunta, ¿qué piensa usted de aquella frase de Ignacio Burgoa Orihuela cuando afirmó, cito a ella, el poder legislativo y el poder judicial son lacayos del ejecutivo? Bueno, pues obviamente en el contexto en el que se vivía del régimen autoritario del PRI, pues sin lugar a dudas, pues hay que entender también en qué momento histórico lo dijo el doctor, ¿no? Era era evidente que el Poder Ejecutivo determinaba lo que ocurría en el ámbito legislativo y en el Poder Judicial, ponía y quitaba incluso a gobernadores, ¿no? Presidentes municipales. Un dato muy, muy importante para corroborar esto, fíjate, Federico, te voy a hablar de tú. Ministro, por favor, ojalá que así sea ahí al interior, cuando vaya a pedir una audiencia, el ministro puede... Con gusto, yo la verdad es de que no tengo yo inconveniente. Desafortunadamente, pues aunque ya nuestra Constitución preveía las controversias constitucionales, pues fueron muy pocas las que se interpusieron durante este periodo de gran autoritarismo, ¿no? Porque, pues bueno, estaban totalmente sujetos al Poder Ejecutivo. Hay que entender también en qué momento histórico se genera esta frase. Digo, el doctor pues ya tiene mucho tiempo de haber fallecido, y la parte
digamos, de su esplendor como jurista, pues fue en el momento donde el PRI era la planadora, ¿no? Y los partidos, el partido de derecha, pues ahí tenía un poco de representación. En los partidos de izquierda, pues algunos de ellos incluso eran clandestinos porque eran perseguidos políticamente, ¿no? El Partido Comunista, entre otros, que adquiere su registro en el distante 1979 en la primera Cámara Plural de los Diputados. Ahora, van a ser ustedes solamente 9 ministros, antes 11 y con Zedillo eran más. Hay muchos pendientes, ministro. ¿Por dónde van a empezar, más lo que se acumula a partir del 1 de septiembre? Pues bueno, hay un tema que es de nuestro interés y preocupación porque efectivamente tenemos el dato que desde abril, derivado de un acuerdo de la propia Corte, no se están turnando expedientes. Los expedientes que ingresan a partir de abril de este año, pues no están siendo turnados para elaborar los proyectos de sentencia. Entonces, esos se están acumulando. Hoy no tenemos a ciencia cierta bien el dato. Dicen que para el día de hoy están más de 1,200 expedientes pendientes. Hoy van a sesionar hasta agosto, ya en mayo sesionaron y en agosto se acabó. Sí, en agosto me estaban diciendo que creo que es el 12 o el 13, el último día que sesiona la Corte. Entonces, pues va a ser algo complicado, pero yo considero que quienes vamos a llegar a integrar este nuevo pleno de la Corte, en esta nueva época, en esta nueva historia, pues lo vamos a hacer primero con mucha responsabilidad, segundo, teniendo en cuenta que habrá que trabajar de manera incansable los primeros meses para que esta famosa curva de aprendizaje que tanto dicen que puede costar caro a la Corte, no le cueste caro a la Corte en cuanto a las decisiones, pero sobre todo que no le cueste esa justicia que ha ido retrasando, que no le cueste a la ciudadanía en su perjuicio. Al contrario, tenemos que ser muy responsables de salir y pues resolver de manera pronta, porque además tenemos otros temas. La propia reforma al Poder Judicial estableció tiempos para emitir sentencias en determinados temas en materia de contribuciones, en temas de carácter penal, cuando está de por medio la privación de la libertad. Entonces también nos tenemos que ajustar. La Corte no va a estar exenta de poder decir, bueno, pues un tema de materia de un tema de libertad, por un tema penal, pues ahí lo vamos a guardar en el cajón, o un tema de contribuciones. ¿El ministro Irving Espinosa prescindirá o mantendrá la toga? Bueno, ahorita es un tema controversial, pero igual ya lo dijo el propio ministro presidente, ¿no? Que va a usar la toga con un distintivo, por lo pronto, que lo identifique como integrante. Hay que entender que hay una normativa y nosotros, yo me voy a ajustar a lo que determinen las propias normas. Ahorita hay un uso, ahí la ocuparemos. Si llega a haber otra decisión por parte de que exista otra normativa, pues ya lo veremos. La verdad creo que entiendo el significado de la toga, pero creo que también hay temas un poco más trascendentes que discutir. La toga o no, es como decir, como cuando estábamos en el COVID, ¿traes corbata o no traes corbata? Ahora, ministro, en esta recta final hacia septiembre, cuando se renueva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se preguntará, y nos pregunta la audiencia, en el Consejo de la Judicatura y con este nuevo Tribunal de Sentencias, será más, ya lo ha dicho, además fue bandera de su campaña, vamos a ser más transparentes, vamos a combatir la corrupción, no habrá fideicomisos de 11,000 millones de pesos, pero ¿cuál para usted cree que sea esa relación entre los integrantes del tribunal y ustedes, los 9 ministros, que lleve a los mexicanos a pensar que las nuevas reglas de la Suprema Corte y sus órganos son más asequibles, son más abiertos y son más transparentes? Bueno, ahí hay que entender
el hecho de haber sido electos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial les da una legitimidad para poder realizar con profundidad las investigaciones que tengan que realizar al interior de cualquier órgano del Poder Judicial. Y lo interrumpo, le cito el caso de un juez. Imagínese un juez de distrito favoreció a Iberdrola en una demanda que el Ejecutivo Federal hace 4 años extendió, porque además de prácticas desleales, ellos evadían al fisco y le debían al Estado mexicano algo así como 13,000 millones de pesos. Hay también el litigio por ahí de un empresario de los medios de comunicación interesante, cuya resolución mantiene la atención nacional. Frente a esos hechos de claroscuros de un juez que favoreció a Iberdrola sobre el Estado mexicano, o la resolución final de un tema fiscal sobre un magnate de los medios de comunicación, ¿cómo se ubica usted? Y además, ministro, el arribo de un ministro presidente que obtuvo la mayor votación en la República, representante de los pueblos originales, ¿qué significa en este tránsito? Bueno, en principio, sin lugar a dudas, para el tema de la integración de la Corte, el hecho de que el próximo presidente de nuestro máximo tribunal sea originario de uno de los pueblos indígenas mixteco, pues es un signo y un mensaje muy poderoso para lo que está ocurriendo en nuestro país. Primero, de que pues las cosas tenían que cambiar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que históricamente, quiénes podían acceder a la Corte? Los hijos de ministras, ministros, las personas que estaban directamente vinculadas al poder político o al poder económico. Y las personas, yo recuerdo que cuando estaba discutiéndose la reforma al Poder Judicial, con algunos compañeros de la universidad, algunos a favor, otros en contra, dijeron, bueno, pues ahora resulta que cualquier hijo de vecino va a poder ser hasta ministro, ¿no? Yo les dije, sí, claro, pues esa es la idea. ¿Por qué alguien que no es hijo de vecino, y si tiene las capacidades, los méritos, y además goza de la confianza de la gente, ¿por qué no va a poder ser? Pues, ¿a poco la Corte solamente está reservada para determinado grupo de personas con un origen determinado, con relaciones políticas o económicas determinadas? Pues no, digo, pues claro, de eso se trata. Eso es, entre otras cosas, democratizar la justicia. ¿A poco para poder ser presidente o presidenta de la República requerían ser hijos o hijas de presidente? Pues eso se entendería en las monarquías, no, pero no en un sistema republicano ni en un sistema democrático. Eso es por un lado. Y bueno, el hecho de que esta conformación de la Corte sea plural, pues sin lugar a dudas no puede generar también un cambio de visión en la manera en cómo se ve el derecho y para qué sirve el derecho. O sea, ahí yo lo dije durante mucho tiempo y así lo he hecho desde que soy magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa. A veces no le favorecieron las resoluciones. Pues a veces no, claro, digo, por ejemplo, yo sí he considerado que hay principios que deben de mantenerse. Por ejemplo, privilegiar el interés general, el interés público sobre el interés particular, que normalmente el interés particular va desafortunadamente muy vinculado al interés económico y no siempre en beneficio de las grandes mayorías. Ese es uno. La justicia tiene que ir muy aparejada del derecho. Mucha gente, si nosotros preguntamos en la calle, mucha gente tiene la idea de que efectivamente el derecho no significa que sea justo. Mucha gente dice, es que podrá decir eso la ley, pero eso no es justo. La idea, hay una separación, porque además así lo ha generado los propios órganos jurisdiccionales. Hay una gran separación entre el sentido de justicia con lo que se considera que es la ley
la norma jurídica como tal. O sea, la gente dice, pues podrá decir eso la ley, pero eso no considero que sea justo. ¿Ya? Y los principios bajo los cuales uno tiene que actuar tienen que ser basados en principios de justicia. Claro que la norma jurídica, la ley, nos da seguridad jurídica, porque sabemos qué es lo que dice, pero eso tiene que ir muy aparejado del sentido de justicia también. A partir de esa disposición, esa asertiva de usted, ministro, le preguntaría, si la audiencia quisiera creer en una Espinosa Troika encabezada por usted, ¿podríamos pensar que usted se expresaría en contra y pediría la sanción de otra jueza que en su momento, en el 2013, otorgó un amparo a un sicario que fue extraditado a Estados Unidos, terrible, criminal? ¿Cómo es? Esas son las contradicciones de lo que ya se va, pero ahí está todavía, porque entiendo que esa jueza no se inscribió para el examen como usted lo hizo, pero es un legado como el juez que favoreció a Iberdrola, como la corte que favoreció a una empresa privada sobre la sociedad cooperativa Pascual. Entonces son historias, ministro, que están y permean en el ánimo de nuestra audiencia. Sí, precisamente la gran crítica que ha existido sobre la Corte es que no ha sido de justicia, sino de derecho, ¿no? Y entonces dicen, pues, ¿para qué hablamos de justicia si en realidad lo que estamos es aplicando la ley, pero además sin una interpretación vinculada directamente a los principios de justicia, sino más bien cómo le damos a través de una interpretación vuelta a la ley para generar actos de injusticia? Ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos en la Corte, porque durante mucho tiempo, hay que decirlo, la creación de las normas jurídicas lo que generaron es desigualdad. Pero incluso la aplicación y la interpretación de las propias normas por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que hicieron fue no solo mantenerlas, sino acrecentarlas. Acrecentaron la desigualdad, la pobreza, la discriminación, y ese es el gran reto, que a través de la aplicación de las normas y de la interpretación que se haga como un tribunal constitucional, no se mantenga ese estado de desigualdad, de violencia, de pobreza. Decía Enrique Dussel que eso no tiene nada que ver con un estado de derecho, más bien hablaríamos de un estado de no derecho, porque uno de los fines del derecho y también uno de los fines del Estado es la obtención de justicia. Y no existe obtención de justicia si no hay un equilibrio entre los tres poderes de la Unión. Si la audiencia ve a un ministro que recibe línea, como en los tiempos de Agustín Telles Cruces, el ministro presidente Telles Cruces, guanajuatense, después gobernador, era requerido por los presidentes López Portillo de la Madrid, pero tenía que ir a la residencia oficial de Los Pinos cuando el Ejecutivo Federal lo dictaba así. Hay que cuidar las formas, como decía el ideólogo Reyes Heroles, ministro. ¿Cómo se ve usted frente a ese necesario equilibrio de poderes? Bueno, yo considero que ha habido incluso durante el periodo que lleva la actual presidenta, ha sido muy respetuosa, a pesar de la diferencia de opinión que tiene con la presidenta de la Suprema Corte. Desde mi punto de vista ha sido una actitud respetuosa. Obviamente, pues hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Como por ejemplo el tema de que se guardan expedientes de manera injustificada 2-3 años, eso pues ahí ni modo de no hacer ninguna crítica. O que la titular o saliente ministra presidenta fuera con el dirigente de un partido político para insinuar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podía declarar la nulidad del proceso, imagínense. Pero además diciendo primeramente que eso nunca sucedió y después que sí sucedió. Por ejemplo, sería hasta cierto punto normal que la presidenta de la Corte recibiera en sus oficinas a los presidentes de esos partidos políticos, ¿no? En una relación institucional de respeto, oyendo a una de las partes. Pero eso por eso es lo que yo decía, no se resuelven los asuntos en los tribunales, sino en las reuniones de amigos y en las reuniones familiares. Es ahí donde se resolvían, donde se acordaban, ¿no? Y entonces pareciera que
todo ese trámite que está obligado a llevar para la resolución de los juicios, pues es la pura pantomima, no es el maquillaje, porque la decisión ya estaba tomada. Ministro Espinosa, ¿qué factores atribuye fuera usted uno de los ministros más votados en la pasada contienda del 1 de junio y frente a ello, cuál es su responsabilidad en el corto plazo? Bueno, pues yo considero que en principio tuve la oportunidad de, a través sobre todo de las redes sociales, llegar a muchos lugares. La verdad es de que tuve la gran fortuna, y eso te lo puedo decir, Federico, que siempre que tenía alguna asamblea, tuve la gran fortuna siempre de tener a alguien que me conociera. En lugares que yo, a veces, por ejemplo, no había ido. Pongo el ejemplo, no había ido a Villahermosa, yo no conocía Villahermosa, no conocía Tabasco, fui a una asamblea y casualmente me encontré a un compañero que había trabajado conmigo hace como 23 años. Me dijo, sí es cierto, lo que está diciendo Irving, sí es cierto. Y entonces, la verdad es que en principio no lo reconocí porque pues ya pasó mucho tiempo, ya el compañero con barba y todo, y me dice, Irving, y cosas de ese tipo. Tuve la gran fortuna, la suerte, no sé cómo decirlo, pero eso fue. Segundo, pues a lo largo de mi carrera como servidor público, pues nunca he estado involucrado en actos de corrupción. Es un tema de convicción que hay que combatirlo y por eso es el tema. Y obviamente tener más de 3,5 millones de votos generan una gran responsabilidad. También hubiesen sido menos, hubiesen sido más. El hecho de tener la confianza de la gente, que la gente haya decidido votar por mí, darme la confianza, porque en realidad también te lo digo, fue un tema mucho de confianza, genera una alta responsabilidad, también una preocupación de no fallarle a la gente, ¿no? De hacerlo mejor, en este momento desarrollar al máximo las capacidades, las habilidades como abogado, como profesionista, para economista. Estudié también en la Facultad de Economía. En la Facultad de Economía. Órale, sí me investigaste, Federico. Desarrollar al máximo todas las capacidades para ponerlo mejor de mí al servicio de la justicia y de la gente aquí en México. Estamos platicando, amigas y amigos de la audiencia, con el ministro electo, don Irving Espinosa Betanzo. Ahora, déjeme llevarlo a esta parte crucial de la entrega-recepción entre los integrantes de la Suprema Corte que se van, algunos se reeligen, 4 o 5 de ellos estarán ahí, es el mismo rostro que vemos. Para el periodo que usted representará a 3,5 millones de mexicanos, ¿cómo ve? ¿Es reducido? ¿Es el tiempo exacto? ¿O debe ser como antes, 16 años, cuando un ministro de la Corte permanecía ahí? Bueno, de entrada, fue el poder reformador de la Constitución el que determinó la temporalidad que estaremos. Todavía no nos han dicho bien cuál será la temporalidad. Normalmente el INE cuando entrega las constancias de mayoría dice el periodo para el que uno fue electo, ¿no? O designado. A nosotros nos han dicho todavía si el tiempo, si serán 8 años, 11 años, pero con independencia de que sean los 8 o los 11 años, hay que trabajar de manera incansable. Es la oportunidad, no solamente personal, es la oportunidad que tiene el pueblo de México que se transforme de manera profunda el pensamiento jurídico de nuestro país. Durante mucho tiempo fuimos sujetos de teorías, posiciones del derecho importadas. Y nosotros
también tenemos nuestro derecho mexicano. Como el Consejo de la Judicatura de España. Así Eso fue que Zedillo refritió y sus asesores jurídicos de la operación del Poder Judicial en España. Sí, yo, timbre de orgullo para el derecho mexicano es el juicio de amparo. Para allá iba, el caso de los amparos. El juicio de amparo, la primera constitución social de 1917, la primera constitución social del mundo, donde se incluyeron los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho al reparto agrario, los derechos de la clase trabajadora. Fíjate, yo te voy a poner un caso muy rápido, y se lo recomiendo al auditorio y se lo recomiendo mucho a mis alumnos. Hay un libro que se llama Génesis de los artículos 27 y 123 constitucionales de Pastor Rue. Pastor Rue fue un constitucionalista que 27 propiedad, ¿verdad? Propiedad. Y 123 de la clase trabajadora, y particularmente... Apartado A y apartado B. Ajá, y resulta que los constitucionalistas, los diputados constituyentes, abogados que estaban en el 17, fueron los primeros que se opusieron a que hubiera un artículo tan amplio como el 123. Decían que las teorías jurídicas del mundo, cómo iban a ver a México con una constitución que incluyera los derechos de los trabajadores, que eso tenía que ser para leyes reglamentarias. Afortunadamente, no fueron mayoría, y afortunadamente se incluyó el artículo 123, con esa gran extensión de derechos, derecho al salario mínimo, jornada máxima de trabajo, ¿no? Condiciones salubres para los trabajadores. Bueno, después, timbre de orgullo, la Constitución de 1917 por establecer los derechos sociales. Los abogados que se habían opuesto a que hubiera una reglamentación de la clase trabajadora en la Constitución de 1917, años después, eran los primeros que presumían la Constitución del 17. ¿Por qué no desarrollar algo que sea paradigmático y que reforme no solamente el pensamiento de nuestro país, sino que si algún otro país quiere retomarlo, pues que sirva bajo una visión de potencializar los derechos humanos, con perspectiva de género, ¿no? Garantizando los derechos de la infancia, de los adultos mayores, de las comunidades indígenas, pero además que sea una justicia que también sea eficaz. Ministro, permítanos asistir brevemente a un corte. Vamos al enlace con nuestro editor de la Ciudad de México, quien cubre la agenda de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Él es el colega Montaño. Colega Montaño, buenas tardes, adelante, ¿dónde te ubicas? ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y quiero informarte que la jefa de gobierno está dando cuenta de que en el primer semestre de este año se ha abatido la incidencia delictiva en un 58%. Concretamente en lo que serían los delitos de alto impacto. Por su parte, la fiscal general de la Ciudad de México, Berta Luján, ya informó que también las detenciones de los delitos de alto impacto se han judicializado en un 21%. Esto es un gran avance, lo ha manifestado aquí la jefa de gobierno. Y bueno, quiero comentarte que aquí está el Gabinete de Seguridad en pleno, y pues cada vez que se dan algunos anuncios de cuánto se ha batido la delincuencia, pues hay aplausos. Hay aplausos en esta conferencia de prensa que se ve que va para largo, Federico, porque hay gran expectativa, porque el Gabinete de Seguridad informe a un mes y 10 días del asesinato de Jimena y Pepe, que se informe algo al respecto, porque se ha mantenido con el total sigilo por parte de las autoridades, Federico. Gracias, colega Montaño. Nos informas más adelante de otros particulares. Y dado que el colega Montaño cubre la jefatura de la Ciudad de México, quiero preguntarle, de acuerdo con Josefina García, ella es de Ixtapalapa, nos pregunta cómo fue su experiencia con la actual jefa de gobierno, si en algún momento coincidieron. Recuerdo que fue usted director de servicios legales de la antigua delegación de Ixtapalapa, pero mejor responda a nuestra audiencia. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad, la primera ocasión que la licenciada Clara Brugada fue jefa delegacional de 2009 a 2012, además de ser el coordinador de servicios legales, era el apoderado legal de la delegación. Entonces me tocaba representar los intereses y defender los intereses de la delegación de la hoy alcaldía. Tuve ahí la oportunidad de
de participar ahí con ella, conocerla, y bueno, pues sin lugar a dudas fue una muy grata experiencia, porque me tocó conocer de la forma que tiene ella, una forma de trabajo incansable como muchos políticos, y bueno, pues sí, fue una de las experiencias que sin lugar a dudas marcó parte de mi forma de ver también el derecho. Hay que entender que la estigmatización que sufren los habitantes de la hoy alcaldía Iztapalapa, ¿no? Digo, como lo que fue el hoyo de Iztapalapa. Como que fue, genera a veces la idea y la impresión de que todo es malo, y la verdad es que no es cierto. Gente muy generosa. Te puedo decir que inicié en esta campaña para ministro de la Corte, inicié y terminé mis asambleas en Iztapalapa. Ministro Irving Espinosa Betanzo, ¿algún comentario que sea agregar? Agradeciendo su disposición de platicar esta tarde a través del Grupo Editorial Liberal Metropolitano Cúspide, agradeciendo a nuestra editora Marta, y en alianza con la 1530, la buenísima 1590 en la República Mexicana. Pues agradecer la invitación, decirle a la gente primero que les agradezco mucho la oportunidad, la confianza que nos dieron para poder llegar a la Corte. La gente que no salió a votar o que no votó por mí, también que tengan la seguridad que vamos a resolver de manera imparcial, objetiva, pero sobre todo apegado a los principios de justicia, garantizando que haya una separación de poderes, y sobre todo para eliminar estos grandes males, estas malas prácticas que llega a ocurrir al interior de los órganos jurisdiccionales, para que haya una justicia en principio cercana a la gente, una justicia para todas y para todos que sea accesible, una justicia sin corrupción. Y bueno, pues ahí estaremos al pendiente, y pues agradecerte el espacio de aquí, Federico. Cada vez que me invites, yo con mucho gusto estaría aquí contigo. Ministro, agradecerle y pedirle un enorme favor. Anteponga el interés de más de 3,5 millones de mexicanos que sufrieron por usted en aras de mantener firme la división de poderes a uno particular. Así lo haremos. Ten la seguridad que desde que soy magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, así lo hemos hecho. Y bueno, yo, como le decía a la gente, parte de mi compromiso es lo que ya he demostrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, ahora lo llevaremos a la práctica, pero ahora al máximo tribunal, que es la Suprema Corte. Y bueno, vamos a seguir en contacto con la gente. Agradecer a nuestra editora Marta, a nuestra coordinadora Pamela Ramírez, y ahí va al ingeniero Ibai, que hace posible que esa transición llegue a la República Mexicana con nitidez, ministro, y quienes, gracias a ellos, está usted aquí presente, junto con el respaldo de nuestra audiencia, invitado víspera de la toma de protesta el 1 de septiembre con la toga, a una nueva visita en esta que es su casa informativa. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a ti. Vamos con más información. No dejen de sintonizar e informarse a través del Liberal Metropolitano Cúspide en el 1530 durante las 24 horas del día. Buenas tardes, audiencia.